Buenos días, queridos hermanos. Los quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 12 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y daremos lectura del versículo 14 hasta el final de la carta, es el 13-14. Se está escuchando bien, ¿cierto? Perfecto. Bien. Así dice la palabra del Señor. Voy a leer en Reina Valera contemporánea. Ya estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez y tampoco esta vez les seré una carga. Porque no ando tras lo que es de ustedes, sino tras ustedes mismos. No son los hijos los que deben juntar tesoros para los padres. Son los padres los que deben juntar tesoros para los hijos. Por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. Pero admitamos esto. Yo no he sido una carga para ustedes, sino que como soy astuto, los atrapé con engaños. ¿Acaso los engañé mediante alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito que los visitara y con él envié al hermano. ¿Acaso Tito los engañó? ¿Que no hemos actuado con el mismo espíritu y de la misma manera? ¿Todavía creen que que nos estamos disculpando con ustedes? Cuando hablamos, lo hacemos delante de Dios en Cristo. Y esto, amados míos, para la edificación de ustedes. Mucho me temo que cuando llegue, no los encuentre como quisiera encontrarlos. Y que tampoco ustedes me encuentren así. Pero temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desórdenes. También me temo que cuando vuelva, Dios me humille ante ustedes y que tal vez tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia ni de la inmoralidad sexual y el libertinaje a que se han entregado. Tengo una luz distorsionada y ojos distorsionados, así que disculpen la lectura. Ya. Esta será la tercera vez que los visite. Todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y ya lo he dicho antes, y así como si estuviera presente, vuelvo a decirlo. Aunque ahora me encuentre lejos, les digo que a los que antes pecaron y a todos los demás, que en caso de volver, esta vez no seré indulgente. Ustedes buscan una prueba de que Cristo, quien no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes, actúa por medio de mí. Él, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y nosotros, aunque también somos débiles en él, viviremos con él por el poder de Dios y para el bien de ustedes. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Yo espero que ustedes se den cuenta de que nosotros sí pasamos la prueba. Y pedimos a Dios que ustedes no hagan nada malo. No es para demostrar que nosotros pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno. Aun cuando parezca que nosotros no pasamos la prueba, nosotros nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Por eso nos alegramos de que nosotros seamos débiles y ustedes fuertes y hasta oramos para que ustedes sean perfectos. Por eso les escribo ahora que estoy lejos, para no ser severo cuando esté entre ustedes, ciñéndome a la autoridad que el Señor me ha dado
que es para edificar y no para destruir. Por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra en este día. También te agradecemos, Señor, porque vivimos en un país donde podemos, Señor, practicarla, leerla y estudiarla libremente, Señor. También te damos gracias porque tenemos estos medios digitales para poder, Señor, reunirnos y poder seguir en comunión. Te quiero pedir en esta hora que tú limpies mis labios, mi corazón, mi mente, para poder, Señor, anunciar tu palabra. Y también te pido, por mis hermanos que están escuchando, que tú les des, Señor, un corazón dispuesto a ser instruido. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Perdón. Hemos llegado, al final de la epístola del apóstol Pablo, la segunda epístola del apóstol Pablo II. Recordemos que puede ser incluso la tercera epístola del apóstol Pablo a esta iglesia. Y como vemos, había un problema, ya lo hemos visto, había un problema de sujeción a la autoridad de Pablo. Él tenía personas que... Queridos, revisen sus micrófonos, por favor. Entonces, Pablo usa todos los convencionalismos de una carta de la época. Hay un saludo, hay una acción de gracias y al final una despedida. Pero el apóstol Pablo lo que hace es terminar, no como terminaban las cartas antiguas. Las cartas antiguas terminaban originalmente muy abruptamente, con un adiós, con un saludo, no sé cómo habrá sido exactamente el tipo de saludo final, pero el apóstol Pablo lo que hace es terminar su carta haciendo un resumen. O sea, nosotros, ¿por qué es importante leer las cartas completas? Queridos, es tremendamente difícil concentrarse hablándole a un teléfono. Si usted abre su micrófono por accidente, claramente, me voy a desconcentrar más de lo desconcentrado que ustedes me han visto este último tiempo. Así que les ruego tener sumo cuidado con eso. Entonces, el apóstol Pablo cierra esta carta con una clave hermenéutica. ¿Por qué una clave hermenéutica? Porque podemos ver una especie de resumen al final de todos los temas que trató el apóstol en toda la carta. Los podemos ver en este final de carta, en este cierre de carta. Entonces, a pesar de haber utilizado todos los convencionalismos para una carta en la antigüedad, lo que hace Pablo ahora es cambiar la forma en que termina la carta y lo hace haciendo un resumen muy contundente de todos los temas que ya ha tratado. Entonces, vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver cómo Pablo denuncia el pecado, que lo ha hecho en toda la carta, cómo también anuncia la disciplina y cómo también invita a la restauración. En primer lugar, entonces el apóstol Pablo del capítulo 12, versículos 14 al 21, denuncia el pecado. Pablo, entonces, lo que dije, está haciendo una recapitulación, haciendo sus últimos intentos al final de la carta para que los que son rebeldes, para los que están oponiéndose a su autoridad apostólica y poniendo en tela de juicio su probidad, su integridad económica,
pararan de gozar. O sea, lo que dice Pablo es, esta es la última vez, yo ya voy, así que dejen de hablar esas cosas, dejen de difamarme, porque mi testimonio habla distinto a lo que ustedes están hablando de mí. Entonces, él denuncia el pecado, hace este último intento para que los rebeldes se arrepientan y anuncia nuevamente su visita, ¿cierto? Es la tercera visita que va a realizar a la iglesia de Corinto. Inmediatamente confronta a aquellos que lo están acusando o las calumnias que hacen de él sobre su supuesta avaricia, su supuesta mala jugada o engaño que está haciendo, que Pablo era básicamente lo que estaban diciendo esto. Era así, la iglesia de Jerusalén está en necesidad, pero lo que va a pasar es que Pablo va a cortarle la cola a la ofrenda y se va a quedar con una tajadita, ¿cierto? Aunque sea con un raspado de la olla. Algo iba a tocar Pablo, según estos opositores. Algo iba a robar, definitivamente, de lo que ellos mismos habían dado para la obra del Señor. Lo cual era una calumnia totalmente, valga la redundancia, calumniosa. No, Pablo jamás había hecho eso. De hecho, él daba cuenta de que él se sustentaba por sí mismo y no la iglesia de Corinto lo estaba sustentando. No es que Pablo siempre haya sido autosustentado, sino que lo que hacía Pablo era permitir que algunas iglesias más maduras económicamente lo pudieran sostener. Como por ejemplo los filipenses. Ustedes pueden ver allí que Pablo al final les dice que seguramente ustedes no han mandado el dinero porque lo han olvidado, pero tienen oportunidad todavía de hacerlo. Y Pablo les pide y les dice que manden y cumplen su compromiso económico que tenía con él. Por eso que les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes había dicho, el versículo antes había dicho que sabe vivir tanto en pobreza como en abundancia. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el contexto de todo lo que Cristo me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece sería el tema económico. Entonces, aquí hay un argumento del apóstol Pablo, les dice, oigan, ustedes saben y yo les he dicho que soy su padre espiritual. Entonces, ¿cómo ahora están diciendo que yo me quiero ganar la vida con ustedes? Quiero exprimirles su dinero. A mí lo que no me interesa no es su dinero. Y Pablo da un paso más adelante, un paso más atrevido, diciéndole, yo no busco su dinero, yo los busco a ustedes. Yo quiero una relación con esta iglesia, no con su bolsillo. Claramente ellos eran una iglesia tremendamente inmadura sobre todo en términos económicos. Y podemos ver cómo uno después de 1 Corintios dice, bueno, algo se les habrá pasado. Parece que no. Habían más problemas y más dificultades en la iglesia. Entonces, les dice, oiga, si yo soy su padre espiritual, la lógica nos dice que yo debería darles a ustedes y no a ustedes a mí. Porque son los padres los que deben ahorrar para los hijos y no los hijos para los padres. Es lo que Pablo le está diciendo. O sea, ustedes como están en este nivel de inmadurez espiritual o inmadurez económica, que también es una inmadurez espiritual, yo no les voy a pedir dinero. De hecho, yo estoy dispuesto, dice el apóstol Pablo, a gastar todo lo que tengo e incluso a desgastarme yo por ustedes. Pablo está dando todos los argumentos para que los que estaban indecisos pudieran definitivamente votar en favor de Pablo y votar en contra de aquellos que estaban haciendo esto en la iglesia y los desenmascararan, ¿cierto? Por eso Pablo más adelante va a decir que va a abrir tribunales eclesiásticos con ellos. Entonces, el autosustento que Pablo tenía era el mejor argumento contra las acusaciones. O sea, ¿cuándo he dependido yo de ustedes? ¿Cuándo yo les he pedido algo a ustedes? La respuesta que ellos iban a decir, oye, nunca. Entonces, ¿cómo estos gallos dicen que Pablo está buscando beneficio económico? No. Entonces, Pablo tiene su propia vida como respaldo para sus palabras. Entonces,
Los oponentes, ellos sí exigían sustento, los superapóstoles. Ellos sí querían ser sustentados. Mercaderes del Evangelio. Y nosotros podemos ver hasta hoy en día que hay mercaderes del Evangelio, personas que quieren beneficiarse con la iglesia. Y estoy hablando de, no solo de personas que son pastores, sino personas que no están en el ministerio, pero que sí están en ciertas posiciones en las iglesias y quieren beneficiarse económicamente. Esas personas deberían ser denunciadas. De hecho, en nuestro propio contexto de Iglesia Nacional, ese pecado ha sido denunciado por algunas personas con los conductos regulares que corresponden. Entonces, eso es mantener la pureza de la iglesia, de Cristo. No quiero su dinero, los quiero a ustedes. Entonces, Pablo utiliza el sarcasmo en el versículo 16. Uno pareciera que Pablo está dando una especie de, concediéndole algo a estos tipos que lo están persiguiendo. Dice, pero admitamos esto. Yo no he sido una carga para ustedes, sino que como soy astuto, los atrapé con engaños. El apóstol Pablo está diciendo, ¿coincide esto? ¿Coincide en que yo nunca he sido carga para ustedes, pero ahora los quiero atrapar con engaños? ¿Los quiero hacer lesos? ¿Los quiero estafar? Claramente no coincidía con el carácter que Pablo estaba permanentemente expresando. Y en el 17, ¿acaso los engañé mediante alguno de los que he enviado a ustedes? La respuesta a las dos era un rotundo no. Yo no lo he hecho. Entonces, ¿cuál era el respaldo? La probidad de Tito, la probidad de Pablo, la probidad y la integridad de aquel hermano que había enviado también con Tito. Entonces, el problema generalizado en Corinto lo podemos ver en el versículo 20. Fíjense que el problema no era una cuestión relacionada solamente con la cuestión económica, sino que ellos habían rechazado el evangelio de Cristo. Por tal razón, miren, mucho me temo que cuando llegue no los encuentre como quisiera encontrarlos y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay 9 pecados, pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desórdenes. 8. Debe haber un noveno, que a Pablo se le pasó por alto también. 8 pecados enumerados aquí, y le está diciendo efectivamente cómo estaba su corazón. O sea, miren, no solamente estas personas, y tal vez algunos de los que estaban creyendo esta mentira, no solamente tienen este problema de calumniarme a mí, sino que también están metidos en pleitos, son envidiosos, son enojones, están causando división, están diciendo calumnia, están hablando chismes, son insolentes y desordenados. Eran frutos. Pablo había puesto sus frutos y ahora estaba poniendo los frutos de ellos. ¿Son evidentes los frutos de ellos? Claro que sí. Y luego Pablo termina esta sección diciendo, también me temo que cuando vuelva me humille ante ustedes y que tal vez tenga que yo la humillación, dice relación con que la pena que voy a sentir por esta iglesia que yo amo, que he plantado, que he enseñado, porque también Pablo siente responsabilidad por aquello. Y que tal vez tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, la inmoralidad sexual y el libertinaje al que se han entregado. Es muy curioso, queridos hermanos, que Pablo cierra esta sección con cuestiones sexuales. Y muchas veces la gente dice, oiga, pero las cuestiones sexuales no son el peor pecado. No, no son el peor pecado. El peor pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es perdonado. 1. Y luego,
en la gradación de pecados que pone la Biblia, claramente los pecados sexuales son pecados tremendamente importantes o tremendamente graves. De hecho, todos los pecados son iguales en el sentido jurídico. Todos son iguales porque todos merecen la condenación y por todos esos pecados murió Cristo. Debían ser pagados. Pero no son todos iguales en cuanto a los efectos que produce tanto en la persona como en el entorno. Los pecados sexuales, Pablo ya lo dijo en la primera de los Corintios, que cuando pecamos, no pecamos sexualmente, esos pecados quedan fuera del cuerpo. Pero cuando pecamos sexualmente, pecamos con todo el ser. Y por eso es tan grave. Nos hacemos uno con el otro, con alguien que no somos uno delante de Dios. Y ese es el origen de toda la idolatría. La idolatría es tan fundamental en la persona humana que el pecado sexual es tan fundamental que los primeros pecados que podemos ver que son masivos son los pecados sexuales, por ejemplo, los que denuncia Pablo en el capítulo 1, haciendo esta historia teológica del pecado, capítulo 1 de Romanos. También podemos ver cuando lo primero que hicieron los israelitas cuando Aarón, por providencia divina, comillas, construye el becerro de oro, se entregaron al desenfreno. O sea, estaban todos ahí en una bacanal. ¿Se fija? Pablo cierra esto diciendo que va a encontrar, o que detrás de esto hay también este tipo de pecados, o a la base de esto hay este tipo de pecados. O sea, la raíz sería que ellos han rechazado continuamente el Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, para poder avanzar, anuncia la disciplina. Del 13, del 1 al 10. Primero, establece la norma deuteronómica que podemos ver en el Pentateuco sobre 2 o 3 testigos que el Señor Jesucristo lo reafirma en Mateo capítulo 18, que dice que todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, está hablando de disciplina eclesiástica. Vamos a disciplinar a aquellos que se han portado mal. Los niños presentes. Y los no tan niños también, que todavía están bajo el cuidado de sus papás. La disciplina tiene un propósito de mostrar que vivimos en un ambiente donde quien gobierna ese ambiente es santo. Y sería la santidad de Dios, primero. Se disciplina también porque el ofensor, debe ser sancionado para que él mismo sienta sobre sí el peso de lo que realmente hizo y pueda ser llevado al arrepentimiento o confirmado en su arrepentimiento, y a su vez, de manera también palpable, reconocer y percibir el perdón de Dios y su restauración. Entonces, no tiene un propósito, y Pablo lo dice varias veces aquí, que su propósito no es destruir, y no ha sido llamado a destruir, sino a edificar. Anunció entonces que no iba a ser indulgente con los que habían pecado. Pablo anuncia el juicio, dice que va a llegar y va a juzgar a aquellos que se lo merecen, y que esta autoridad apostólica le permite ejercer dicho poder. ¿Por qué? Porque dice que el poder de Cristo actúa por medio de él. Es el poder que actúa hoy día también por medio de la iglesia para disciplinar a aquellos que andan desordenadamente. Y no es cualquier cosa, fíjense. Cuando uno quiere poner mal al liderazgo de la iglesia, lo que está haciendo es socavar lo que le da en nuestro sistema eclesiástico sustento a una congregación. Porque si usted habla mal de su pastor,
o de los presbíteros o de los diáconos, lo que va a suceder es que vamos a ser o nos vamos a transformar en personas que, aún siendo legítimamente elegidos por la congregación, nuestra autoridad se va a ir convirtiendo cada vez más a la percepción de la iglesia, no en sí misma, sino a la percepción de la iglesia como una autoridad no válida, como una autoridad ilegítima. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que está muy mal cuando usted pela, en buen chileno, chismea sobre su pastor o sobre los presbíteros que usted mismo ha elegido. Otra cosa me gustaría decir, que no lo tengo en los apuntes, así que lo voy a decir ahora, si no lo voy a olvidar, y esto lo he dicho muchas veces, pero lo quiero recalcar. Cuando usted habla mal de sus líderes, cuando usted habla mal del pastor, cuando habla mal de los presbíteros delante de sus hijos, y sus hijos en algún momento dejen de respetar su propia autoridad, usted va a estar solo. Porque tampoco seremos autoridad para él. Porque él va a encontrar razón de que todo lo malo que dijo usted de nosotros es cierto. Entonces, prepárese. Si usted habla mal, y si usted habla mal, va a estar solo. Si usted tiene algo que denunciar, siga los propios pasos que dice la palabra del Señor. Hablar a solas, hablar con 2 o 3 testigos y luego presentar delante de la iglesia, o en nuestro caso, delante del consistorio. La disciplina es una marca de la iglesia verdadera. Cristo se hizo débil por el bien de todos, por el bien de todo el pueblo, y hoy día es poderoso. Pablo aplica esto a su propia autoridad. Hey, yo me veo débil, pero es Cristo quien actúa por mí, así que el juicio va a venir con mano bastante dura. Y luego, al final de esta sección, les dice, veamos los frutos, examínense. Usted sabe si tiene frutos de la fe. ¿Y cuáles serían estos? ¿Acaso no saben si Jesucristo está en ustedes? ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo que se miren y digan, ¿qué hay en ellos que dice que son de Cristo para pasar este examen? Examínese. ¿Acaso usted tiene amor por Dios? ¿Y ese amor por Dios se ve manifestado? ¿Se ve manifestado en amor al prójimo? ¿Usted posee el fruto del Espíritu Santo o carece totalmente de él? ¿Usted crece espiritualmente? ¿Se parece cada vez más a Cristo? El apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Yo pasé el examen. Me examiné. Y no me examiné como lo hacían antes, en el mismo texto de 2 Corintios dice, comparándose entre ellos, ¿cierto? Porque en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y uno tiende a compararse con quien sabe que va a salir ganador. Entonces, el apóstol Pablo les dice, compárense con Jesucristo, compárense con lo que la propia Escritura dice de los frutos que se deben dar. Y esto no es legalismo, esto es Biblia. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Mucha gente dice, no, saben que no nos podemos pronunciar sobre esa persona si es creyente o no. Hay personas que son evidentemente no creyentes y que están entre nosotros, que nunca en su vida han practicado, han vivido el Evangelio de Jesucristo, que no se ve ni siquiera la intención de obedecer la ley de Dios. Y si usted es uno de esos, arrepiéntase, porque ya no viene el apóstol Pablo a ejercer disciplina, sino quien viene es Cristo Jesús a hacer juicio, a salvar y a condenar. ¿En qué grupo está usted? ¿Oveja? ¿Cabrito? ¿De esos que llevan fruto? ¿Usted es trigo o es cizaña? ¿De esa que cuando venga el Señor va a ser echada al fuego para que arda? No es que yo soy elegido del Señor, así que ya dije la oración de confesión, así que estoy salvado, no importa lo que haga. Falso. Señor, echamos demonios
expulsamos demonios en tu nombre. ¿Qué onda? ¿Y ahora nos hace la desconocida? Nunca los conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Eso debería producirnos un profundo temor de Dios y disponer nuevamente nuestro corazón. Si nunca le había hecho sentido esto y usted ha estado 10, 20, 30, 5, un año en la iglesia, da lo mismo. Es momento de arrepentirse. Continuamos. En tercer lugar, invita a la restauración. Luego les dice que se porten como creyentes. Por lo demás, hermanos, fíjense todo lo que les dice. Regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo pensar y del mismo sentir y vivan en paz. Aquí está tocando varios puntos de la carta cuando los invita a la restauración. Fíjense que no dice, son puras órdenes que ellos deben cumplir. ¿Se ha fijado que nosotros, cuando hablamos de santificación o de crecimiento espiritual, siempre le echamos la culpa al Señor? Ah, no, porque el Señor sabe, el Señor me entiende, esto lo he dicho un montón de veces, así que no lo voy a repetir. Y sí, pues el Señor sabe. Y también he citado a mi suegro, y mi suegro dice, sí, el Señor sabe que tenéis que arrepentirte. Eso decía mi suegro cuando alguien le decía, el Señor sabe cómo soy. Si el Señor sabe y como sabía tan bien cómo era, vino y murió por ti, entonces compórtate de esa manera, vive a esa altura. No abuses de la gracia. No, es que no importa en realidad cómo viva, si el Señor murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Sí, es verdad. Pero aquel que quiere aprovecharse, lo único que dice es que no es un salvo. Todo me es lícito, todo me es lícito. Y el apóstol Pablo les contrarrestaba, sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ellos seguían con sus carteles, todo me es lícito. Sí, ya, ok, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. No es que el apóstol Pablo dijera, todo me es lícito y haga lo que quiera. Eso contradice todo el evangelio, toda la ley de Dios. Entonces, regocíjense, alégrense, no anden peleando entre ustedes. No pierdan el tiempo, perfecciónense. O sea, está todo disponible para perfeccionarse. ¿Y cómo nos perfeccionamos? Hay una sola forma base e inicial para perfeccionarse. La palabra del Señor. Esto es, aquí el Señor, santifícalos en tu palabra es verdad. Muchos, por fin, y damos gracias al Señor por la llegada de Sandra y de Eric, que lograron seguramente hacer con muchos lo que yo no logré en 10 años, que fue que leyeran la Biblia. Y muchos lo están leyendo. Algunos se cayeron en el camino. Bueno, párese el 8 años y siga el curso y sígalo varias veces. No hay formas automáticas de ser santificado. Consuélense, busquen a otros para que el Señor, que ya nos consoló a ustedes, como decía al principio de la epístola, también puedan ser consolados. Ustedes también puedan ser canal de consolación para otros. Sean de un mismo sentir. La iglesia estaba dividida. Ay de ustedes, les dijo en alguna ocasión, ay aquel que destruya la iglesia de Cristo porque yo lo voy a destruir a él. Porque la iglesia es templo del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciéndoles, y vivan en paz, por favor, vivan en paz. Queridos, la paz es una cosa tan frágil en nuestro tiempo que seguramente usted mismo la vio en su interior o en su familia, la vio afectada por el plebiscito que hoy día estamos experimentando. Vivan en paz. Ayer escuchaba al doctor Manfred Svensson y decía que respecto a las cuestiones políticas
lo único o lo fundamentalmente no cristiano era la falta de esperanza. Y las divisiones en la familia, de izquierda, derecha, del apruebo, del rechazo, de constituyente, de lo que sea, es poner en un lugar a algo que no le corresponde ese lugar. Porque lo único verdaderamente, o lo fundamentalmente no cristiano es la falta de esperanza. Y cuando ponemos todo nuestro corazón en esas discusiones, es porque estamos poniendo nuestra esperanza en un nuevo libro, en un nuevo documento. Y nosotros ni siquiera tenemos puesta la esperanza en un documento, sino en aquel de quien habla este documento. Porque no es a la Biblia la que adoramos. Adoramos al Dios Trino y tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo. Así que pase lo que pase, nuestra paz debe ser inconmovible. ¿Saben por qué? Porque dice, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Aquí no les está diciendo que, oigan, si ustedes no guardan esto, el Señor no va a estar con ustedes. No, les está diciendo, como el Señor está con ustedes, entonces vivan de esta manera. ¿Por qué razón? La presencia es una presencia de permanencia continua del Señor. Del 1 al 3, regocijarse, perfeccionarse y consolarse, tiene relación con el apóstol Pablo, porque ellos estaban oponiéndose a él. Y los otros son aspectos comunitarios. Sean de un mismo sentir, vivan en paz y amor. La presencia continua de Dios entre ellos, ¿cierto? Ellos deben buscar la santidad en este contexto. Entonces, una comunidad que tolera el pecado no puede esperar que Dios esté en medio de ellos. ¿Saben por qué? Porque una comunidad que tolera el pecado y que no vive en esto, en el regocijo, el perfeccionamiento, el consuelo, ser de un mismo sentir y vivir en paz, solo tiene de cristiano su nombre. Una congregación que tolera el pecado no puede llamarse una congregación cristiana. Y luego les dice, bésense. ¿Saben por qué? Porque el beso es un acto de mutua aceptación en el mundo cristiano. Y digamos lo que queramos, cultural, no sé qué, y algunos pueden estar contentos incluso con el no beso de la pandemia, ok, pero el beso significa para los humanos un acto de aceptación mutua. Si se besan, aquí les dice, se están aceptando mutuamente. Están viviendo como familia, porque a la familia es la que se besa. Pero los rebeldes también besan. ¿Saben para qué? Para traicionar, como lo hizo Judas. Y luego dice, todos los santos les saludan. Esta serie llevaba por título Una carta de amor y unidad, y es con lo que termina. Todos los santos, habla de la unidad de la iglesia. Todos los santos les mandan saludos. Y luego el remate trinitario que dice, todos lo sabemos, ¿cierto? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. El sustento de esa unidad y amor lo vemos únicamente en la Trinidad, que es el modelo perfecto de lo comunitario, donde cada uno de las personas en la Trinidad se aman, codependen, no quiero decir ninguna herejía, así que me voy a ir con cuidado, fluye el amor y la unidad perfecta entre ellos. Por eso termina con esta bendición trinitaria, diciéndoles, ese es el modelo de unidad. Y para terminar, queridos hermanos,
denunciar el pecado, es propio de una congregación cristiana. No debemos tolerar el pecado. En segundo lugar, esta marca de anunciar la disciplina, el apóstol Pablo, era no para destruir, sino para edificar, que es para lo que ha sido llamado él y para lo que ha sido llamada también la iglesia cristiana. Y por sobre todo, esta restauración que encontramos en el Dios Trino esté permanentemente presente con nosotros. Queridos, llevamos 7 años como iglesia. 7 años. 10 en total. 11 diría yo si no saco mal la cuenta. Y no somos mejores que los corintios. Pero debemos pensar lo siguiente, que es posible cada día parecernos más a Jesucristo. Que es posible cada día ser una iglesia cristiana más apegada a la Escritura, que viva más el Evangelio, que viva mayormente en santidad. Así que, queridos, he utilizado esta palabra varias veces y creo que es un poco fuerte, pero apropiada. No se achanche. No se quede tirado. No flojee. Viva el Evangelio. Utilice bien el tiempo. Lea la Escritura. Vivamos en paz. Regocijémonos. Consolémonos mutuamente. Practiquemos la ley de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que este tiempo que hemos visto, Señor,